Un saludo también especial a estas religiosas de vida consagrada que estáis también compartiendo esta celebración de la Eucaristía. Hemos escuchado durante la octava de Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles y evangelios que van perfilando nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Hemos escuchado hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Hemos contemplado cómo Pedro y el otro compañero y Juan suben al templo a orar y encuentran aquel lisiado de nacimiento que está pidiendo limosna en la puerta hermosa. Se les queda mirando el lisiado y les pide limosna, como es su costumbre. Pero lo más impactante es la mirada de Pedro hacia él y Juan también. Y le dice: Pedro, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y nos dice el texto sagrado que Pedro le cogió de la mano y le levantó, dio un salto y al momento los pies, lo dice el texto, y los tobillos se restablecieron y entró alabando y dando gracias a Dios en el templo, orando con ellos. Esto es maravilloso. Y toda la gente se admiraba de aquel acontecimiento, y todo aquel acontecimiento suscitó en aquella comunidad que era testigo de ese gran milagro del lisiado de nacimiento, de la obra que habían hecho estos discípulos del Señor después de la Pascua. Por eso, hermanos, este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, esta figura de lisiado y de Pedro, es toda nuestra vida. Nosotros también necesitamos a veces que un Pedro, un San Pedro, pero sobre todo Cristo nos dé la mano, nos levante de nuestra parálisis, se restablezca todo nuestro caminar y entremos dando gracias y alabanza a Dios en el templo de Jerusalén. La Pascua es la alegría de recobrar el movimiento interior y exterior del hombre. La Pascua es ese momento para mirar de frente a un Dios que resucitó a Cristo y que además se hace patente a través de los apóstoles, de los testigos. Hemos comido con Él, los testigos de la resurrección. Aquel lisiado fue la admiración, el milagro, y saltaba de gozo. Esta es la Pascua. La Pascua interiormente es saltar de gozo y entonces recuperar una fe auténtica, la fe de Cristo, basada estrechamente en la gran Pascua de resurrección, en la gran verdad de Cristo. Cristo vive, Cristo ha resucitado. Este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 3, es toda una invitación, queridos fieles, a sentirnos inmersos en la alegría pascual y a sentir también la mano de Cristo que nos tiende para levantarnos tal vez de la inercia de nuestro pecado, de nuestra vida, y para que nosotros recobremos toda la agilidad del Espíritu para alabar al Señor como Él necesita, no, como Él nos pide. Porque Él nos pide amor y el amor es la alabanza al Señor. Por eso, hermanos, que este texto del libro de los Hechos sea para nosotros toda una luz para que nos demos cuenta que es la Pascua, alegría interior que se expresa a veces en la alegría exterior, como aquel lisiado, exteriormente saltó de gozo, interiormente vivía
aquel acontecimiento, aquellas palabras: en nombre de Cristo te digo, levántate y anda. Pero necesita la mano de Pedro para levantarle, para recobrar de nuevo el movimiento. Nosotros necesitamos la mano de Cristo resucitado para levantarnos tal vez de la inercia. Estamos lisiados porque estamos llevando tal vez una fe muy acomodaticia, una fe que no responde a la verdad de la Pascua, una fe acaramelada por nuestros gustos y una fe también acaramelada por una devoción a la Virgen, la mujer de la Pascua, que nada tiene que ver con la famosa mujer de la Pascua que nos pone el Evangelio y que existe. Creo que esto es lo que hoy podemos contemplar. Y pasamos al Evangelio. Toda la Biblia es bella, es impactante, toda la Sagrada Escritura. Pero tal vez el Evangelio de hoy que hemos proclamado de San Lucas, capítulo 24, es la joya más bella de toda la Sagrada Escritura, donde contemplamos toda una realidad gozosa, los discípulos de Maús. Hay un movimiento que ha surgido en la Iglesia, los encuentros de Maús, cuyos encuentros de Maús tienen esta finalidad: descubrir la belleza y la grandeza de la palabra de Dios que cambió la vida de aquellos dos discípulos decepcionados porque no entendían nada y por eso dejaron Jerusalén y se marcharon a su lugar, a Emaús. Y Cristo tuvo la delicadeza y el amor de sorprenderles en el camino de la huida. ¿Para qué? Para despertar en ellos la verdad, en primer lugar, del acontecimiento de la Pascua de Resurrección, a través de descubrirles la grandeza de la palabra de Dios que estamos proclamando. Es maravilloso este texto del Evangelio, tal vez el texto más profundo desde un plano de catequesis, este texto de Lucas 24. Y esta es la realidad. Esta es nuestra vida, cuando en esos encuentros de Maús es para despertar en todos aquellos que tal vez han vivido decepcionados por la Iglesia, por los sacerdotes, por estos que se creen cristianos de verdad y decepcionados han abandonado la Iglesia, como estos abandonaron Jerusalén, abandonaron al grupo. ¿Cuántas veces? Cuando la vida nos falla, nos decepcionamos ante una enfermedad de un hijo. Cuando le pedimos a Dios esto y lo otro y vemos que no nos hace caso. O a la Virgen, nuestra Madre, le pedimos algo y nos marchamos de la Iglesia. Porque vamos decepcionados. Y en este momento de la Iglesia podemos caer en este error, decepcionarnos ante una Iglesia que camina por pasos inciertos a veces, por cismas, por espadas en alto y por cristianos que no han entendido que lo más grande de la vida es el espíritu de la verdad, que no es como una moneda. El espíritu transforma el corazón del hombre, le hace ver con claridad todo lo que tiene que ver. Es la grandeza de un Cristo, el Hijo de Dios, que se manifestó a la humanidad en un portal de Belén. Se manifestó a la humanidad en una cruz, en un calvario, pero se manifestó a la humanidad en la resurrección, que la resurrección venció a la muerte. Y estos dos discípulos de Maús van camino a su lugar de origen, a Emaús, y Cristo tiene esta delicadeza de ponerse a caminar junto a ellos misteriosamente, y es más, les reprende: que torpes y necios sois para entender las Escrituras.
Ellos le explican que no, que ellos esperaban un Dios, un Jesucristo, políticamente hablando, liberador, y que se murió, llevamos 3 días y no hay nada. Mujeres que han ido, el otro que ha ido, pero no acaban de encajar. Hermanos, es la imagen de muchos de nosotros. Cuando nos decepcionamos, ¿qué señor cura tenemos? Yo me marcho a otro sitio porque no me va este cura. O no me va este obispo. O no me va este papa. Así somos. Hermanos, necesitamos que Cristo camine junto a nosotros, como con aquellos 2 hermanos nuestros, serían 2 discípulos, no eran apóstoles, sino discípulos de Maús, que habían abandonado porque ellos no entendían, estaban decepcionados por esta realidad que estaban viviendo, y es la decepción que hoy tenemos ante una iglesia tal vez un poco débil, ante una sociedad política desastrosa y ante una realidad donde vemos que parece que Dios está ausente de este mundo y de este hombre de hoy. Y no es así. Cristo camina resucitado con el hombre. Lo importante es que nosotros le descubramos. Cristo caminó con los discípulos de Maús por el camino de la decepción, pero les llamó, les reprendió, torpes y necios, y les fue explicando la grandeza y la riqueza de la Sagrada Escritura. ¡Qué bello! Y ellos dicen, cuando desaparece el Señor, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Esta es la palabra de Dios, queridos hermanos, y no son las fábulas de profetas inventados o videntes inventados. La palabra de Dios es la que tiene que iluminar la grandeza del hombre, el caminar del hombre. No este grupo, ni aquel grupo, ni el otro. Es la palabra de Dios. El santo de los santos, que es Cristo resucitado, es el que tiene que iluminar nuestra vida. Y lo más bello es cuando dicen ellos, no ardía. Cuando un creyente lee la palabra de Dios en una clave de esperanza y de conversión, en una clave de fe y de amor, esta palabra de Dios cambia el corazón del hombre totalmente. Lo único que a veces sucede, que la palabra de Dios se convierte en una historia más de ayer, más que en una realidad de hoy, que va engrandeciendo el corazón del hombre. La palabra de Dios en estos 2 discípulos de Maús y en nosotros enciende, cómo no, la verdad de la esperanza. Esa decepción que ellos tienen, que se marchan, no esperan, la palabra de Dios que el mismo Jesús les va relatando, despierta en ellos, enciende en ellos la esperanza. Y la palabra de Dios que Cristo les relata, enciende en ellos la fe, comprende que es verdad. Y la palabra de Dios que Cristo les relata, les hace volver a la comunidad. Por esto, hermanos, que hoy, a la luz de este texto, el más bello de la Sagrada Escritura, que tiene como fundamento esos encuentros que la Iglesia, que las comunidades han hecho de Emaús. ¿Para qué? Para sentirnos en camino como estos 2 discípulos, a veces desconcertados por el amor, por el matrimonio, por la vida, por los hijos, por esto y por lo otro. Pero saber que cuando esta palabra de Dios cale hondamente en el corazón de cada uno de nosotros, se enciende la esperanza, sabiendo que no está perdido nada. Se enciende la fe para descubrir que es verdad que Cristo ha resucitado, y se enciende, cómo no, la conversión interior. Por eso los discípulos de Maús vuelven
a Jerusalén, a la comunidad, al grupo, para decirles que es verdad, nos ha pasado esto. Y ellos escuchan a los demás las experiencias que han tenido. María Magdalena no descubre a Cristo en el hortelano porque iba llorosa y las lágrimas le impiden ver con claridad al resucitado. A veces nosotros también. Nuestros pecados, nuestra forma de concebir la Iglesia, equivocada, nos ciega y somos incapaces de descubrir que aquí está el Señor y que en el partir el pan es cuando se les abren los ojos de la fe a estos discípulos, y esto es lo que tiene que suceder, queridos fieles. Mucho, tal vez, apariencia de espiritualidad. La espiritualidad se lleva dentro del corazón, no en los gestos muy piadosos, no, dentro del corazón, para que nosotros también, en el sacramento de la Eucaristía, al partir el pan, descubramos a Cristo, que camina junto a nosotros y que es la gran realidad de la Pascua. De pie. Así sea.